Este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias de tus hijos como lo ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todo lo que se acerquen a mí sienta tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden colocar su asistencia en plataforma Moodle, chicos. Hay varios que me están preguntando si está bien lo de la frase. Ok. Hoy comenzamos con esa actividad de publicar las frases en redes sociales. No lo olviden. Ahí les mandé un tutorial yo sobre cómo utilizar esa aplicación para que no les cueste la parte de colocar la fecha. Bien, la acabo de grabar porque realmente me acaban de pedir eso. Una joven de un fin de la vida que también tiene una actividad, como de actividad pastoral, la misma actividad he dejado en todas mis clases, para que todos hagamos esa actividad masiva. Em, bien, prosiguiendo con el contenido. Antes de continuar, se me olvidaba informarles que a más tardar hoy, tal vez, por la noche, les voy a mandar el listado de asistencia cotidiana para que vean las fallas acumuladas eh, y la marca no colocadas. Lo voy a mandar hoy, ya lo mandé a los demás grupos. Y quiero simplemente exhortarles lo mismo que les exhorté a los demás estudiantes, porque puede llegar a pasar a cada mes. Quiero anticiparlo antes de que ocurra. Eh, una de las estudiantes de la mañana acumuló 16 marcas no colocadas en clase, lo que son 8 inasistencias, que si perdió la clase. Eh, yo no puedo tomar esa determinación por ustedes de seguir la regla, chicos. Yo he hecho lo suficiente para recordarles todos los días, ustedes son testigos, que todos los días les recuerdo, pongan la asistencia al inicio, pongan la asistencia al final. Y a pesar de ello, hay jóvenes que con una visión tal vez muy deportiva de la clase, creen que es una regla simple, que no va a estorbarles. Sin embargo, la normativa dice que con 4 asistencias no colocadas o 4 fallas obtenidas, ¿verdad? Se pierde derecho a examen. Y eso fue lo que pasó con esa chica, perdió derecho a examen. Eh, y de hecho, ¿verdad? Perdería la clase, porque prácticamente acumuló 8 fallas, son dos periodos, pues, es lo que equivalente a 2 periodos académicos. Entonces, como le dije yo a esa persona, yo he sido demasiado justo en recordarles, en tomar esa determinación de acordarles siempre, ¿verdad? Algunos incluso se salen antes de que yo cierre la clase, antes de que me despida, y están cerrando la sesión, ¿verdad? Ni siquiera se esperan los avisos finales o cosas. Se salen. Es como que en el aula de clase, de repente uno está terminando de cerrar la clase y de pronto se levante alguien y se ponga en pie y se vaya de la clase, no importe lo que el catedrático tenga que decir al final. Eso es lo que uno interpreta. O sea, yo veo la vida virtual idéntico como la vida cotidiana. Y cuando un estudiante se sale de la sección sin antes de haber cerrado la clase, eso es lo único que me determina, que no tiene interés. Entonces yo no puedo hacer más por esa gente que no tiene interés en seguir reglas. Y les digo porque ese estudiante después me escribe y me dice, Liz, yo sí he estado. Entonces no pueden venir a decirme eso ahorita, pues, a esta altura del partido. Los jóvenes que han presentado sus excusas están conscientes de que cuando han mandado la excusa correctamente documentada, yo les digo, en el mismo día que me han mandado la excusa, les digo, ya te puse permiso. Listo, aceptada la excusa, recibida. Es decir, en el mismo día. No, no, no es mi interés dañar a nadie, sino que sigamos las reglas como son, ¿verdad? Lo digo porque hay algunos que se toman la clase muy deportivamente y no realmente no están cumpliendo con su deber estudiantil. Es como de repente que he dado una indicación en clase y terminan preguntando a veces en el chat cosas que he explicado en clase. Ah,
implica que tampoco pusieron atención. Entonces, y convierten a veces, eh, bueno, se vuelve un poco cansado estar repitiendo dos, tres, cuatro veces la misma instrucción sobre la actividad o sobre la tarea, incluso cuando están escritas en el aula virtual, incluso. Entonces, yo estoy dispuesto a responder cualquier consulta siempre y cuando, como dije al principio, usted como estudiante haya hecho su parte de leer las instrucciones y si aún así no queda claro, pues ahí sí me pueden consultar. Vaya, por ejemplo, algunos me decían, Lick, ¿cuál es el valor que dieron, cuál es el valor del periodo? Ah, y es el valor de la verdad. Lo expliqué el primer día de clase. No, perdón, al día siguiente de clase, cuando ya nos dieron todo el valor eje y además hicimos una actividad sobre ese valor eje en la primera parcial, ¿verdad? Hubo un foro sobre la verdad. Entonces, perdón, hubo un video sobre la verdad. Ustedes tienen que reflexionar sobre el valor de la verdad. Entonces, algunos todavía no han comprendido que ese valor es para todo el trimestre. Quizás eso es lo que faltó que entendieran, que es un valor eje para todo el trimestre. Y estoy dispuesto a aclararlo si de repente no lo coloqué en la instrucción. Pero cuando ya lo he explicado en clase, ya lo he dicho muchas veces, creo que, como digo, es un poco repetitiva la situación y es un poco incómodo, incluso para sus mismos compañeros, ¿verdad? Yo me imagino más de un compañero diciendo esto nunca ponen atención, porque realmente siento que realmente se puede llegar a percibir eso. Dime, Jimena, Una pregunta, Lick, en cuanto a las tareas, ¿cuándo van a estar revisadas o ya están ya revisadas? están revisadas, creo, la mayoría de las de ustedes. Si Ok, faltará alguna, nos quizás sea lo de la película. Creo que con ustedes lo último que me falta que revisar, si no me equivoco, es lo de la película. No sé si es como me confundo, no sé si ya está revisado o no está revisado. En nos todo caso, aparece la puntuación de cada tarea. tiene que aparecer en tu lista de calificaciones. Ok, Cada gracias. estudiante puede entrar a su aula virtual y en uno de los lados dice calificaciones. Ahí pueden ingresar ustedes. Quiero mostrarles ahorita en pantalla. Vamos a ver aquí en pantalla. No lo van a poder ver ahí. Aquí en cuanto a lo del foro, ah, aquí por ejemplo, entregar video, todavía no está calificado. Ah, no, con ustedes falta todavía. Pero ya todas las demás secciones ya están. Como ustedes no hemos hecho el examen todavía, no lo tengo revisado todavía. Tengo que revisar todavía el foro, todo eso. Pero tengo 8 días después de haber hecho el examen para entregar nota. En este caso, yo trataré de entregárselas a más tardar el día sábado, porque ya nos atrasamos una semana prácticamente. Pero a más tardar el día sábado tendrá su nota, ya con todo y el examen. Y si puede el mismo día viernes, el mismo día viernes que tengamos el examen. El examen de este parcial. Ah, no, ya le hicimos el examen, ¿verdad? Ah, no, entonces no. Este mismo viernes tengo que entregarle notas a ustedes, todas las notas. A más tardar el viernes. De viernes a viernes, 8 días, me dice la normativa que tengo el derecho a entregar notas. Pero trataré de hacerlo muy pronto porque ya con las demás clases ya terminé. Ya entregué notas, solo ustedes faltan nada más. Quiero ver lo del mundo Sofía. Es como con lo del mundo Sofía. Solo 28 personas lo entregaron. Falta que calificarlo todavía. En cuanto a lo del mundo Sofía, con respecto a lo que vi en otras secciones, a pesar que dije claramente, cualquier plagio descalificará el trabajo. Vean que ahí está en negrita. Cualquier plagio descalificará el trabajo, aún así cometieron plagio, creyendo que yo no iba a leer la tarea. Me toca que ponerles el cero prometido. Y después uno queda mal. Después uno cree, uno dice que uno es el malo. Porque uno advierte, uno muestra instrucción, lo aclara en clase. Explica incluso las razones éticas por las cuales un plagio académico no es adecuado, no es obviamente ético, no es correcto. La verdad que incluso hay universidades en el mundo donde si tú cometes plagio académico, te expulsan de la cátedra sin problema. No lo piensan dos veces. Porque quieren gente que sea responsable, no gente que sea mediocre a frente de las empresas. Quieren gente que sea realmente honesta, trabajando honestamente. Para gente ladrona y corrupta ya existe en el mundo mucha gente, muchos ámbitos en los cuales se desempeñan ese tipo de personas, pero ustedes tienen que ser diferentes. Tienen que ser ejemplo de ciudadanía, ejemplo de estudiantado, ejemplo de profesionalismo. Por lo cual no se puede admitir el plagio, no se puede admitir la mentira de decir que el trabajo lo hice yo cuando no lo hice yo. Esa es la mentira del plagio. Robar las ideas de alguien que ni siquiera sabe que le van a copiar la sinopsis.
Entonces, obviamente, usted tiene que demostrar altura académica. Usted ya es profesional. Usted ya viene con una carrera en la universidad. Se supone que hablamos con gente profesional, ¿verdad? Yo no los trato, no los veo como niños. Los veo como gente que tiene una carrera. Una carrera ¿cómo se ve? De diversificado. Entonces, evidentemente, hay que ser coherente con lo que uno ya es. Y por eso les hago el énfasis. No les vaya a extrañar que les aparezca cero. Si alguien cometió plagio en esta sección también, ¿verdad? Trato de ser lo más justo por aquellos que sí se esforzaron. Porque sería injusto que le diera la misma nota a aquel que se esforzó y a aquel que copió de internet. Ahí les va a aparecer la URL de la página donde hayan sacado. Y como les digo, cualquier fragmento del contenido que haya sido plagiado es plagio, ¿verdad? Ya pudo haber sido un parrafito así, la tercera parte del contenido. No me interesa el tamaño. Si fue un fragmento copiado de internet, es plagio, ¿verdad? Lo demás carece de valor cuando realmente se ha cometido el primer error. Eh, y por eso les digo, hagan sus tareas ustedes mismos, no copien las tareas de sus compañeros, porque ya incluso ya me ha pasado que de repente encontré dos tareas idénticas, ya me ha pasado, ¿verdad? Entonces, no sé qué catedráticos han tenido antes que quizás no velaron para que ustedes siempre fueran rectos en ello. No digo que ustedes no sean correctos, digo que más de algunos puede ser que sea incorrecto en ello, y por eso que sean incorrectos, que suele siempre pasar que hay uno o dos por cada aula de clase, ¿verdad? Mi recomendación es que hay que cambiar, hay que ser mejores cada día y procurar entregar al máximo el estudio, realmente entregar al máximo, entregar el máximo en el estudio, como tiene que ser. En cuanto a los resultados de ustedes en examen, quiero ver, espero no estar presentando solamente la diapositiva, porque quiero ver una cuestión con respecto a ustedes en el examen. Am, Aquí la nota más alta fue 46, la más baja fue 5. 5. El nivel de promedio anda por el 24, o sea, la mitad del examen. O sea, la sección, solo en el valor del examen, está en el 24.34% del promedio de 50 puntos que valía el examen. Bastante bajo en realidad. Bastante bajo. Significa que la mayoría de personas andan rondando. Quiero ver, en el gráfico, las notas más repetitivas andan de 15 a 19. La primera parte de notas más repetitivas. Y la segunda parte anda de 30 a 34, que no está tan mal. De 30 a 34 no está tan mal. Pero de 15 a 29, una gran mayoría, estamos hablando de 7 personas que sacaron, mejor dicho, considerando abajo del 20, 4, 11, 15, 16, 17, 18 personas sacaron notas por debajo de 20. 18, Licenciado, no sé si nos está enseñando, pero no se ve nada en la pantalla. no les quiero enseñar esa parte. Oh, Esa ok, parte es la ok. parte evaluativa. Em, 18 personas del total, que son en total ustedes, según acá, aparece un total de 50 y algo, creo que son. 35. De 35, o sea que más de la mitad de las personas sacaron menos de 20 puntos en el examen. Me preocupa mucho, me preocupa mucho ese resultado. Ah, demasiado bajo. Yo no sé cuál fue la raíz de la circunstancia. Yo quisiera que lo reflexionáramos un poquito. El contenido lo podemos continuar, pero quisiera hacer una breve reflexión al respecto de ello. Ya me pasó una vez esta situación. Incluso recuerdo que fue en un examen de las 4 de la tarde de filosofía hace como 2 trimestres. Inmediatamente después que teníamos el examen, un estudiante en el chat decía, el examen estuvo muy difícil y que era demasiado contenido. Desde que me dijo eso, ay, a mí me ardió que dijera que fuera mucho contenido, porque no sé qué es mucho contenido para ustedes. Y me dolió mucho que dijera que fuera mucho contenido. Entonces me tomé, sin decir nada, me tomé la determinación, dije, voy a hacer lo que un estudiante tendría que haber hecho para sacar la nota de este examen. Entonces agarré todas las diapositivas que habían para el examen, eran como 120 diapositivas, y extraje todo el contenido de las diapositivas, ¿verdad? A un documento de Word. ¿Ok? Solo extraerlo. Cuando terminé de extraer todo el contenido,
Me dediqué a poner, a subrayar los títulos, a colocar en negrita, marcar los nombres de los filósofos y los nombres de las escuelas, poner en asterisco el logro más importante del filósofo. Fue lo que hice. Y en menos de 2 horas y media, ese mismo día, en 2 horas y media, les mandé el PDF a los chicos y les dije, jóvenes, este era todo el contenido del examen. Eran 17 páginas. Desde las 120 diapositivas salieron 17 páginas de contenido. Y ahí estaban todas las respuestas del examen. Entonces, ¿qué es lo que hizo falta en esta sección? Que también puede ser que haya hecho falta eso acá. Que el estudiante haya tomado el compromiso de bajar las diapositivas, no atenerse a ellas, sino extraer el contenido y sintetizarlo para el estudio. Que eso es lo que hace un verdadero estudiante. Sintetiza el contenido al máximo para poder estudiarlo después. Pero si solo se quedaron con las diapositivas, confiados de que ahí estaban en la plataforma, y a última hora, en plena hora de examen, se ponían a querer descargarlas, además de ralentizar su examen y de ralentizar el pasar de pregunta a pregunta, generando más pestañas y pestañas, además de que me irían chepeando, eh, evidentemente no iban a poder adquirir realmente el tiempo oportuno para poder copiar todas las respuestas correctamente, aun cuando lo quisieran hacer de manera fraudulenta. Pero yo soy de lo que pienso, bueno, de hecho ni siquiera lo considero fraude porque entiendo que los exámenes virtuales prácticamente son a cuaderno abierto, ya que uno no tiene ojos al otro lado. Y aunque tenga la cámara encendida, uno no puede ver si a la par está la diapositiva, no puede verlo. Entonces yo prefiero quitarme la venda de los ojos y decir, el examen es a cuaderno abierto. Y preparo el examen para que sea a cuaderno abierto. Y aún así, la nota está bastante baja. Pero es que varios no hicieron esa tarea. Se confiaron en que ahí estaban las diapositivas y dijeron, ah, ahí está, ¿verdad? Nunca la leyeron. Entonces, al ver la pregunta, no sabían ni siquiera por dónde comenzar a buscar la respuesta. Aun cuando, aun cuando el examen estuviera ahí a la par de las diapositivas. ¿Cómo iban a saber dónde estaba la falacia tal, ¿verdad? Algunos ni siquiera se acordaron que yo les mandé el PDF con las falacias, que es para que sirviera. Entonces, es bien complicado realmente sacar un éxito en una clase cuando no se hace el esfuerzo mínimo como estudiante. No digo que ustedes no lo hicieran, digo que algunos no lo hicieron. Lo que sacaron resultados por debajo del 20 me demuestra que no hubo ese nivel de esfuerzo y estudiaron a última hora. No soy adivino, es que es así. Pedagógicamente es lo lógico. Cuando alguien tiene cuando alguien tiene buen método de estudio, ¿verdad? Comienza a estudiar desde mucho tiempo y se nota en el resultado. Y cuando alguien lo hizo a última hora, también se nota en el resultado. Entonces, yo quisiera simplemente hacer énfasis y una reflexión personal, que cada uno lo haga, ¿verdad? Preguntarse qué tanto me esforcé yo para ese examen, para que cada uno evalúe de su propia conciencia realmente si le puso el 100% y aún así le fue mal. Que eso puede pasar, que por una cuestión de nervios podría pasar, ¿verdad? A mí me sucedió en una ocasión. Digo que a mí, algunos dicen que volvieron a repasar las grabaciones y tomar apuntes. Excelente. Es que para eso son esos videos. Lástima que no siempre a veces se me olvidó. No, con ustedes no pasó, pero con algunas secciones se me olvidaba grabar localmente y tampoco salió el video de Zoom, entonces costó compartir ese contenido. Aún así con los de las 9 de la mañana, que es clase presencial, como tengo ya pregrabada, todos los temas de la clase los tengo pregrabados en mi cuenta de YouTube, entonces, y de diferentes secciones que he ido subiendo. Entonces de ahí saco los fragmentos de explicación para grabarles un video fragmentado explicando el tema, porque no puedo grabar aquí en la pizarra, pues, en la clase entera. Entonces, pero trato de hacer ese video siempre cotidiano para que lo tengan, para que no les haga falta. Eh, eh, y de igual manera, pues también están preocupados. Mañana van a examen conmigo y están preocupados. Para que un estudiante de las 9 de la mañana me diga, hoy, Lick, ¿qué temas vienen en examen? A un día de clase, a un día de examen, que vean esa pregunta. Un día antes del examen había gente preguntando, ¿qué tema hay para examen? Eso implica que no hay método de estudio. No están estudiando constantemente y un estudiante tiene que estudiar constantemente para que realmente saque éxitos. Quiero terminar con dos cosas. Uno, un ejemplo y otra, terminar esta parte de exhortativa y otra con un consejo a los padres de familia, por si quieren pasarle esta recomendación que yo quiero dar, o si algún padre está escuchándome también, pues que la escuche. La primera es un ejemplo real, con nombre y todo, porque no me da vergüenza y creo que a ella tampoco le va a avergonzar que yo la utilice de ejemplo.
La actual abogada, ex estudiante de esa universidad católica llamada Elida Cassandra Baide, Elida Cassandra Baide, me acordé del apellido por fin, que ya tantos años, ¿verdad? De hecho es colega mía en la otra universidad, y ella es abogada, llevó filosofía conmigo. En el primer parcial me la sacó como 70 y algo a la clase. Ella venía de estudiar con puro sobresaliente, venía con un índice académico alto, altísimo. Era un excelente estudiante todo su tiempo de estudio, pero en mi clase me sacó 70 y algo. Y ella reconoció, me confié, Alic, me confié, nunca me había pasado esto. Pero le hago una promesa, me dice. Próximos parciales, 100 y 100. Y le digo yo, así lo espera la patria. Y de hecho lo hizo. De hecho lo hizo. Me sacó 278 puntos, sacando 90 y pico de promedio. Cuando se quiere, se puede. Y lo digo con un nombre de una persona real para que vean que cuando alguien quiere, se puede. ¿Verdad? No se confió, se preparó, estudió con tiempo, hizo apuntes, repasaba los videos, bajaba las diapositivas, extraía el contenido, lo que un estudiante comúnmente debe hacer para estudiar una asignatura. Y le fue bien. 100 y 100, parcial segundo y parcial tercero. ¿Verdad? Tranquilamente. Y tareas todas entregadas tal cual las pedí. ¿Verdad? Tal cual, cumpliendo el requisito, haciendo el esfuerzo. Y le hizo 100. Ahí quedó demostrado que no es culpa mía que un estudiante saque una mala nota. El estudiante que quiere me le puede sacar 100, porque la clase está para sacarle 100. Está para poderle colocar un 100 perfectamente. Si es una clase introductoria, jóvenes, no es una clase de carrera, es una clase muy básica, esta clase de filosofía. Así que está para sacarle un 100 y yo no tengo ningún problema con que me le saquen 100 a la clase. No sé cómo esos catedráticos trasnochados que se enojan porque le sacan 100 a la clase. Yo tenía un catedrático que, bueno, supimos de un amigo catedrático que no era de aquí, sino de otra universidad, que decía que él para evaluar los exámenes lo que hacía era poner el ventilador, ¿verdad? Y tirar los exámenes, los que caían en la cama, aprobados, los que no caían en la cama, reprobados. O incluso tuve un catedrático, ese sí fue un catedrático mío, pero no de mucho tiempo después, que él decía, a mí en mi clase nadie me le saca 100, cuando mucho 97, porque le vamos a dedicar un punto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice él. Así que máximo que me pueden sacar en mi clase son 97, jamás el 100. Esos tres puntitos son para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y así era él. Yo no, yo sí quiero que le dediquen el 100% a Dios. Yo quiero que le dediquen el 100% a Dios. Entonces requiere que cada uno de ustedes decida y tome las riendas del estudio como tiene que ser, con mucho entusiasmo. Ese era el ejemplo. Ahora, mi recomendación, si hay algún padre de familia que escuche mi consejo, eh, también a los jóvenes estudiantes hay que dejarles que tengan tiempo de estudio y estar pendientes de su estudio también. Es decir, cuando sepan que hay semana de exámenes, traten de procurarles el tiempo adecuado para que no se agobien con estrés por otras cosas, quizá del hogar, porque hay veces los estudiantes no logran estudiar bien porque tienen tareas en el hogar, colaboran y está muy bien que colaboren, pero están estudiando y se requiere mucho esfuerzo. Yo tuve la gracia de Dios de que no tuve, mis papás no tuvieron que responsabilizarse por ello y tampoco yo para decidir mi tiempo adecuado de estudio, pero la pedagogía dice que mínimo por unas 5 horas de clase, por lo menos 3 horas de clase, 3 horas cotidianas, el estudiante debe dedicarle tiempo al estudio, mínimo, 3 horas cotidianas. Entonces el padre de familia tiene que procurar, acortar, negociar cómo debe ser el horario en el caso que quieran que colabore. Y un estudiante estudia de lunes a jueves y uno tiene que hacer los viernes, pues el viernes sería el día de colaborar, ¿verdad? Y al menos, vaya, dedicar siquiera una media hora cotidiana a algo más. Pero no se les puede poner la carga de todo el trabajo de la casa, digamos, cuando tienen que estudiar. Creo que no es correcto, ¿verdad? Agobiarles de esa manera cuando tienen que rendir, ¿verdad? Uno quiere que sean buenos estudiantes también como estudiantes, como docentes. Y esperamos que también los padres tengan ese mismo sentimiento. Entonces requerimos que le presten atención a eso. Tanto acordarles que tienen que estudiar, ¿verdad? Que si están en temporada de exámenes y los ven que están solo viendo Netflix y jugando ahí, entonces obviamente tienen que controlar eso también, ¿verdad? Que es necesario controlar, pero darle esa libertad también de estudio. En mi caso, como les digo, no tuve que preocuparme porque donde yo estudié, el horario de estudio estaba ya programado. Uno salía a las 12 de mediodía de clases, de 7 a 12, teníamos clase cotidiana. Luego a las 12 comíamos, a la 1:30 teníamos que estar haciendo deporte,
hasta las 3 de la tarde, antes de las 3, 2:30 más o menos, porque esa media hora era para bañarse y prepararse, porque a las 3 en punto comenzaba el tiempo de clase, perdón, tiempo de estudio, hasta las 5 de la tarde. A las 5 teníamos Eucaristía, a las 6 teníamos la cena, a las 7, de 7 a 8 teníamos una hora para ver televisión o jugar ping-pong o lo que sea, o cartas ahí en el lugar del salón de reuniones. Y después de las 9 hasta las 11 eran las otras 3 horas de estudio que le dedicábamos cotidianas. Todos los días, de lunes a viernes. Y el día sábado, pues teníamos solamente el día sábado por la tarde para hacer pastoral y la noche libre. Domingo teníamos libre toda la tarde. Pero de ahí todo el resto de la semana, ese era el horario rígido. Y si llegaba el momento en que un estudiante no tenía ya tareas, como solía pasar, que de repente terminaba una tarea, aún así teníamos que estar en silencio o en la biblioteca o en la sala de cómputo leyendo o informándonos o aprendiendo. No podíamos perder el tiempo. Entonces, esa era la dinámica durante los 4 años de estudio que yo estuve en el seminario. Quizá por eso no me costó tanto la parte del estudio, aun cuando el estudio era bastante difícil. Eh, pero sí se requiere ese rigor académico de parte del estudiante, entregar el tiempo de estudio. En el día, ¿qué hay que hacer? Cuando terminen las clases, en la tarde, digamos, llegas a tu casa, que tu última clase es a las 3 o 4 de la tarde. Llegas a tu casa, pues por lo menos una hora, siquiera releer lo que viste en el día, lo que pudiste apuntar. O si ya compartieron la diapositiva, a releer la diapositiva, a ver qué entendiste. Lo que no se entiende en la diapositiva, ir a ver el video cuando ya esté, ¿verdad? Tener ese apunte, decir, tengo que repasar este video, número uno, ¿verdad? En el minuto, en la diapositiva tal, ¿verdad? Verificar qué es lo que explicó el link ahí, porque no me acuerdo qué fue lo que explicó. Esa es la tarea constante que hay que hacer cotidiana. Si hicieran eso, creo que los resultados serían mucho, mucho mejores. Así que yo les entusiasmo a que retomemos el asunto con entusiasmo. No sé, como dicen los mexicanos, no se chicopalen, ¿verdad? No se agüiten por haber sacado quizás una nota muy baja. Queda otros 100 y otros 100. Se pasa con 210 la clase. Y algunos sacaron arriba de 10 puntos en el primer parcial. Entonces tienen altas probabilidades de pasar la clase. Pero hay que ponerle muchas ganas. En todo caso, yo, y sea como sea, pues si alguien todavía cree que el contenido fue demasiado, voy a volver a hacer el ejercicio con ustedes, pero en aquel momento fue el segundo parcial, cuando me dijeron que había mucho contenido. Pues lo voy a hacer ahorita en el primer parcial con ustedes. Voy a dedicarme hoy por la tarde a extraer todo el contenido de las diapositivas para verificar cuánto era en total y les voy a mandar el PDF para que ustedes lo confirmen, que ustedes lo puedan ver. Bien, frase sobre Pitágoras. Primera frase para reflexionar. Escucha, será sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. El señor Pitágoras tenía muy claro que ser sabio no es el que habla más, ser sabio es el que escucha mejor. Y por tanto es importante en el momento también del estudio poner énfasis en ello. Yo desde el momento, bueno, desde mi infancia yo siempre fui muy cabizbajo, muy calladito en mis clases. Y le preguntan a mis papás, entre los 3 hermanos que somos, yo soy el tímido de la familia, de mis 3 hermanos. Mi hermano se desenvuelve fácilmente platicando con la gente y mi hermana es viral, es decir, que le encanta meterse en líos. Pero yo siempre he sido, bueno, últimamente que me he desprendido, me he vuelto más extrovertido, pero en mi infancia y juventud fui muy callado. Y quizá eso me ayudó muchísimo a no ser el último de la fila tampoco, porque tampoco me gustaba estar en el último lado de la fila, sino por lo menos estar al lado derecho de la pared, ahí recostado viendo la clase y apuntando, que es lo que era mi común postura en una aula de clase. Ya en la maestría fue diferente porque me centraba en el mero centro del aula, ¿verdad? Como en la tercera fila o cuarta fila del aula. Me gustaba quedar en el mero centro, además por el aire acondicionado. Eh, pero me gustaba estar en un lugar adecuado para poner atención. Y es importante entender que el silencio es un punto de partida para el conocimiento. El hecho de querer aprender implica escuchar mucho, más que hablar más. He tenido en 18 años de estudio, 18 años de dar clase, he tenido la experiencia de encontrarme con algunos estudiantes. mm, Tuve la oportunidad, en 18 años creo que, si recuerdo muy bien y soy muy sensato, cuando mucho he tenido el caso de dos estudiantes, dos estudiantes que entraron a la clase con arrogancia, creyendo que ya lo sabían todo, y que cuando participaban no lo hacían ¿cómo se llama? Por enriquecer, sino que lo hacían como para poner en jaque al docente, ¿verdad? Y esa fricción la notaba. Me encanta cuando alguien participa y da datos y da información. Eso me encanta. Cuando alguien
comparte información, que no pretende jugar al gato y al ratón con el docente. Pero sí tuve, creo que dos estudiantes que venían de experiencias, ellos habían estudiado ya algunas clases en otra universidad y habían entrado aquí. Y quizá por esa experiencia allá, quizá entraron aquí con esa misma actitud de creer que acá se podía hacer lo mismo. Sin embargo, solo eran prácticamente, solo era, ¿cómo diríamos? Como Martin Heidegger decía. Martin Heidegger decía que hay personas que para poder, ¿cómo que lo decía? No, fue Nietzsche, ya me acordé, no fue Heidegger, fue Nietzsche. Hay personas que para poder ser notables lo que hacen es sacudir sus aguas. No, ella sí dice la frase más o menos, que hay personas que para parecer profundas sacuden sus aguas. Es decir, no son profundas, pero en la sacudida de aguas solo dan esa apariencia. Se refería al hecho de que hay gente que le encanta hacer show con tal de aparentar ser sabio. Y eso es algo muy peligroso, porque nos aleja del verdadero aprendizaje. Está bien participar, está bien comentar, está bien todo eso, pero cuando lo que hago es simplemente querer pretender abrir polémica, debate o intentar ridiculizar al que habla, eso está muy mal. Eso sí no es coherente con alguien que pretende aprender. Eso es ser un sofista, diría el señor Sócrates, ¿verdad? Es ser una especie de falso maestro, falso sabio. Hay que tener prudencia también con ello. Pero a mí me encanta que participen y que den su opinión. De hecho, esta sección específicamente me ha gustado un poquitito más porque aquí ha habido un poco más de participación que en las demás secciones. Y eso eso ha enriquecido muchísimo el tema, ¿verdad? Y cuando toquemos los demás temas filosóficos, ojalá que también se presten para poder conversar. La segunda frase del señor Pitágoras: prefiero el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. Esta frase se parece muchísimo a otra de Soren Kierkegaard, que decía Soren Kierkegaard, él era creyente y decía, si Dios me dijera a mí, tengo aquí en esta mano el camino de la sabiduría y en la otra mano la sabiduría plena, ¿qué es lo que tú me pedirías? Dice que si yo le preguntara eso, le diría, Señor, dame a mí el camino para poder conocer la sabiduría, que la sabiduría solo te pertenece a ti. Y qué bonito es ver cómo alguien es tan humilde como Soren, como para reconocer que saber, saberlo todo de una sola vez no es tan enriquecedor como entender el por qué se llega a esa deducción. Y es lo que él quería entender. No le bastaba con que le dieran datos, quería saber cómo se llegó a esos datos. O sea, hay mucha gente que de repente maneja muchos datos en la ciencia, pero no sabe cómo se llegó a eso. Como los chicos que de repente estudiaron para un examen de cálculo 2, se aprendieron las fórmulas derivadas e integrales, pero quizás jamás se darán cuenta cómo se llegó a esas reglas de las derivadas e integrales. Solo se las aprendieron para el examen y resolver problemas aplicados. Y está bien, hay cosas que no podemos seguir repitiendo porque si no el estudio nunca avanza, entiendo esa parte. Pero también ese misterio de aprender el camino largo es importante y es por eso dice que el filósofo viaja a pie, no corre tras el conocimiento, sino que va paso a paso, pinino a pinino. Preciso es encontrar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios. Interesante que un filósofo pagano como Pitágoras llegara a este tipo de deducciones o afirmaciones de tipo espiritual. Hay que decir que Pitágoras era también muy religioso. Escribe religioso en el sentido pagano. Escribe en las arenas la falta de tus amigos. No nos queda tiempo no nos queda tiempo para perderlo en el detestar. Filosóficamente, creo que lo más prudente, por ejemplo en las redes sociales, te ofendió alguien, no te metas a problemas con esa persona, bloquea y sigue tu vida. ¿Para qué vas a dedicarle tiempo a alguien a quien no le interesas? O sea, no es coherente para alguien racional dedicarle tiempo. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Ricardo Arjona, donde el entrevistador empezó a leerle comentarios de las redes sociales que le tiran tierra a Ricardo. Entonces, y antes de eso, Ricardo ya le había hecho preguntas sobre qué opinaba sobre el álbum y le dijo él, el entrevistador, que no había podido escucharlo todavía. Entonces, después le sale con este montón de investigaciones que él hizo en las redes sociales para escuchar lo que la gente dice de Ricardo negativamente, le dice Ricardo, te quedó tiempo para investigar las cosas malas y no te quedó tiempo para leer, para escuchar mi disco. Se me hace una gran falta de respeto. Además,
me parece tonto dedicarle tiempo a la gente que odia. Y de hecho, me estás preguntando que qué opino de alguien que habló mal de mí. Pregúntale a él por qué opina eso de mí. A mí no me interesa lo que tenga que decir. No me conoce ni lo conozco yo a él. ¿Por qué me debería de interesar lo que la gente que no me conoce, ¿verdad?, tenga que decir de algo que no conoce de mí? Entonces dice, él, es una cuestión de ser muy tonto, perder el tiempo en esas críticas. Entonces, de igual manera, cuando alguien que pretenda armar conflicto con uno, mejor perdonemos su ignorancia sobre nuestra vida, no conoce nuestros sentimientos y emociones a cabalidad, solo nosotros sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿verdad? Y por tanto hay que tratar de vivir feliz en ese sentido, ¿verdad? Borrar las faltas escribiéndolas en la arena, ¿verdad? Hay que escribirlas, hay que saber quién me lo dijo, pero también echar en arena para que no se convierta en un conocimiento que me llene, por ejemplo, de angustia, depresión o como hace mucha gente que se ve a veces muy afectada por lo que las palabras dicen. Las palabras afectan, pero no podemos permitir que nos afecten tanto, ¿verdad? Hay que aprender a pasar página a lo negativo y ponerle vista a las cosas buenas de la vida. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. Palabra, en una sola palabra, prudencia. Lo que intenta enseñar Pitágoras aquí. Esa es la virtud de la prudencia. El principio es la mitad del todo, para los que comúnmente tenemos en la dificultad. ¿Cuántas veces no han visto ustedes a personas que dicen, hoy sí voy a comenzar la dieta, hoy sí voy a estudiar, hoy sí le voy a sacar 100, hoy sí voy a hacer esto, pero no hacen el esfuerzo mínimo para comenzar siquiera? Entonces Pitágoras creía que el principio de la decisión era la mitad del camino. Si yo digo, hoy lo voy a hacer y lo empecé a hacer, ya voy por la mitad, porque ya acabé con el reto más grande que era convencerme que tenía que comenzar a hacerlo. Eh, Ese es el principio de todo. Dice, el principio es la mitad del todo. Porque qué difícil es convencerle a la conciencia y a la voluntad de muchas cosas. Cuando luchamos, por ejemplo, contra las adicciones, las pasiones, los sentimientos negativos, ¿verdad? Cuesta a veces dominarlo. Es entendido que cuesta. Pero qué tremendo reto de parte de aquel que ama el conocimiento de aprender a dominarlo cuanto pueda. Más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás lo crean tonto, que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. Por eso prudencia al hablar. Es importante ser prudente al hablar. Como dicen en un arresto, ¿verdad? Todo lo que diga será usado en su contra. Exactamente así, ¿verdad? Si yo no soy prudente al hablar, lo que diga puede ser usado en mi contra. Imagínense cuando alguien de repente es tan abierto que cuenta hasta sus intimidades con otra persona. Esas intimidades que se van a difundir rápidamente, sin pensarlo. De hecho, incluso la misma Biblia advierte de no ser tan rápidos en la lengua, ni siquiera con lo personal, porque aquellos que se presentan como amigos a veces no son tan amigos, ¿verdad? Y en el momento de la angustia van a utilizar eso que te pasó a ti, ¿verdad? Para acabar contigo. Es decir, será su arma, lo que saben de ti. Entonces es importante mantener mucha confidencialidad y sobre todo mantener las cosas más tremendas de nuestra vida en nuestro interior. Es decir, solamente en nuestra propia conciencia y si somos creyentes con Dios. Pero evitar compartir cosas de lo que somos con las demás personas porque tarde o temprano se ponen contra uno. ¿Verdad? La deslealtad, por eso existe como término, porque ha existido deslealtad muchas veces entre amigos. Ese tipo de traición que se produce cuando alguien confía en otra persona. Entonces, si esa palabra existe es porque hay una realidad de deslealtad en muchas personas. Entonces, no vayamos a caer víctimas por confiarnos demasiado. Y la última frase de Pitágoras, los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios. Yo lo pongo en mayúscula, aunque él quizá habrá pensado en los dioses paganos. Yo lo pongo en mayúscula porque aquí somos cristianos, entonces vamos a cambiar la mayúscula de un solo. Porque la frase sigue siendo válida para el mundo cristiano. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios también. Bien, prosigamos con el siguiente filósofo, o siguiente escuela, mejor dicho. Salimos de Pitágoras. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos reflexionado? Ninguna por los momentos. De Ok. esas frases, ¿cuál es su frase favorita? De estas, la primerita, el comienzo de la sabiduría es el silencio, porque esa ha sido mi forma de ser. Creo que la forma en que yo, si ustedes le preguntan a mis catedráticos de la maestría,
cómo fui yo como estudiante, verán que nunca participé en clase, nunca dije una opinión, nunca ejercí un juicio. La única vez que lo hice fue la última de todas, porque me gané un bocho por decir algo a un catedrático, al padre Tony Salinas. Le di una cita bíblica porque él dijo una afirmación y le digo, padre, pero es que según tal texto es así, así, así. Él me lanzó un bocho diciendo de que parecía pastor protestante citando la Biblia. Y mis compañeros después en la parte de receso se reían de mí, incluso un amigo muy querido llamado ¿cómo se llama? De apellido Riz, Moncada Riz, me decía Moncada, Héctor Moncada, ajá, Juan Lutero me decía, en broma, porque me gané el bocho. Em, y desde ese momento dije yo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hiciste con Manuel? Me decía, es que tenés ya con este tantos años de estudio y no lo habías hecho. Y la vez que lo haces, te lo ganaste. Entonces dije, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a participar en clase. Porque, y sobre todo porque cuando yo pretendo participar es porque de repente voy a participar afirmando algo que sé que estoy seguro de que es la verdad, cuando de repente se ha dicho algo falso. Ahí es donde comúnmente me dan ganas de participar, cuando sé que algo se dijo que era falso y realmente no lo es. No, cuando algo se dijo que era de tal manera y sé que no lo es del todo. Entonces prefería quedarme en silencio y guardarme solamente para las posiciones que exponía, pero normalmente me guardaba mis criterios porque había mantenido esa regla en mi vida toda mi vida y no sé por qué no me ocurrió utilizar la palabra esa última vez. Y creo que si volviera a estudiar el doctorado, si fuera el doctorado, haría exactamente lo mismo. Calladito, apuntando todo lo que pueda, estudiando en mi silencio, como tiene que ser. Así es como logré salir adelante en esa maestría y creo que así se tiene que pasar todo tipo de estudio. Y que también lo aprendí de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también lo da en los consejos que vamos a leer de Tomás de Aquino en esa carta que le mandó al famoso Juan, donde Juan le pidió los consejos para ser un buen estudiante. Le recomendó el hecho de mantener el silencio de la siguiente manera, dejando de estar con tanta familiaridad con la gente de la calle y mejor quedarse en el silencio de su habitación, de su celda, de su habitación en el monasterio. Y si quieres realmente entrar en el arca de conocimiento, enciérrate en tu celda, no tengas demasiada familiaridad con nadie, porque la demasiada familiaridad engendra desprecio. Ese es el consejo que da Tomás de Aquino. Por lo cual, en cierta manera, y es lo que realmente pasa, quise tener cierta familiaridad con el catedrático y me gané desprecio. Lo aprendí. Dije, Tomás de Aquino, qué sabio eras. Y no te hice caso. Entonces, por eso prefiero esa frase más que todas. Creo que ayuda mucho a aprender, para estar atento, escribiendo todo lo que se puede. Y así es como se logra avanzar. Prosiguiendo, la escuela eliática. Yo creo que todas son importantes, pero si me pides elegir una, me quedo con esa. Es que también en el mismo silencio estamos viviendo otra gran virtud, la prudencia, ¿verdad? Si no me toca a mí hablar, no hablo. Si no me toca a mí opinar, no opino, ¿verdad? Si no me toca a mí criticar, no critico. Entonces me guardo mis opiniones cuando quiero. Ahora, en mis redes sociales, ahí sí soy todo lo contrario. En mis redes sociales, como en Facebook, ahí sí paso constantemente haciendo críticas. Críticas sociales, críticas políticas, críticas religiosas. Y cualquier artículo que lea lo comparto. Si hago cosas en mis juegos, también lo comparto. De todo un poco, ¿verdad? Es lo que comparto en mis redes sociales. Y cuando la cuestión política se pone recia en este país, también me dedico a generar opiniones para que se abran debates o se piense de manera crítica. Porque a veces la gente cae muy fácilmente en esa comodidad y no le gusta de repente ser señalado o ser, ¿cómo se puede decir? Criticado por lo que está pasando. Entonces me gusta, como decía el filósofo que cité al principio, cuando hablamos de las características de la filosofía, me gusta sacudir el piso de las personas, zarandearlos, provocar comezón donde no pica, ¿verdad? Como citaba Darío Stanzarayver. Y me gusta eso, estar provocando esa comezón que a veces provoca ardor. Bien, prosiguiente. La siguiente escuela es la escuela de los Eleatas. Comienzo con este fragmento de la obra de William Shakespeare, Hamlet, que es muy popular, sobre todo por la primera frasecita. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Verdad? A veces dice en otras traducciones, ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Es de más noble espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna? ¿O por el contrario empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar con ellas haciéndole frente?
morir, dormir, nada más. Es decir, que en el tema de la guerra, en este caso, en el tema de la guerra o invasión, él sabe que la única solución que queda a veces entre el ser o no ser, entre el quedarse pasivo o el ir a luchar, tarde o temprano siempre va a ser la muerte. ¿Verdad? Morir, dormir, solo esperar que quizá acabe la vida. Porque si voy a la batalla voy a morir y si me quedo pasivo en un momento de invasión me van a matar. Entonces, ese es el gran dilema, ¿verdad? Morir, prácticamente la vida para este personaje de Hamlet se resume en la idea trágica de que la única alternativa en una guerra es prepararse para la muerte, ¿verdad? De una u otra manera. Pero lo interesante es la frase inicial, ser o no ser. Para los eleatas, ellos tratan de contrastar la relación entre la realidad, ¿verdad? Lo abstracto, ¿verdad? Lo que parece ser aparente y lo que es verdadero. Eh, y es algo que les va a interesar a muchos filósofos como el señor Parménides. Así que veamos a los diferentes representantes de esta escuela. Primero, Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón. Miraba que de la gente pasaba muy preocupada por el tema de las grandes obras de los poetas. Hablaban de los dioses y hablaban de los seres mitológicos. Y él miraba de que cada cultura tenía algo parecido. Que los etíopes de repente pensaban que sus dioses eran semejantes a ellos. Que los, ¿cómo se llama? Los de piel, los de cabello pelirrojo, los tracios, creían que eran también de ojos azules y pelo naranja o pelirrojo, sus dioses. Es decir, que cada una de las culturas adaptaba la idea de sus dioses a su propia cultura. Los hacían parte de su propia cultura, ¿verdad? Como ellos, muchas culturas se consideraban hijos de divinidad. Los mayas creían, por ejemplo, que habían nacido de dos dioses, de una Pu ex Balanqué, ¿verdad? De los cuales habían sido creados por los dioses creadores, Gucumatz y Huracán. Eh, y entonces, Kukulcán y Ucumats. Y entonces, creían que de ahí venían los mayas, de las divinidades. Y en el caso de los griegos también creían venir de divinidades, ¿verdad? Entonces todos creían venir de divinidad, en ese sentido. Pero la particularidad de que cada uno adaptaba la figura de sus dioses a su propia raza, eso es lo que a él le llevó a considerar que todo esto era prácticamente una idea un relativismo de la idea de los dioses. Y que por tanto para él esto era completamente falso. Él que consideraba que de la misma cultura religiosa de los pueblos se puede constatar esta relatividad. Esto seguirá siendo idéntico hoy en día, en algunos pueblos sí, en otros no. Si ustedes ven, por ejemplo, los dibujos de los dioses indios, son de raza hindú. Si ven de repente a los dioses de China, son dioses chinos. Si ven a los dioses japoneses, son dioses japoneses. Tienen la contextura física de la misma raza. O sea, sigue perdurando a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde este filósofo. Ahora bien, en el lado del cristianismo ocurre algo muy diferente, que pareciera lo mismo, pero es muy diferente por lo que voy a decir. Si usted mira dibujos, por ejemplo, de Jesús en China, va a ver que lo dibujan chino. Si ve dibujos de Jesús, por ejemplo, en África, va a ver que lo dibujan moreno. Si lo ve en América, lo dibujan trigueño. Si lo ve en Europa, lo dibujan de tez blanca, ¿verdad? En Estados Unidos, incluso los anglicanos, pero los adventistas que han hecho pinturas de Jesús, lo han dibujado hasta con rayitos dorados en el cabello, como rubio. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es lo mismo? ¿Es una relativización de la persona? Podría ser, aunque también lo podemos ver de otra manera. Es la inculturización de un personaje con una enseñanza universal en cada una de las culturas. Lo que ha pasado es que han querido apropiarse de Jesús tanto que lo han querido representar según la raza, aunque saben perfectamente que era judío. A pesar de que saben que cuál era su raza, quieren antropomorfizarlo de acuerdo a su cultura. Entonces, prácticamente es casi lo mismo, pero con una pequeña diferencia, que no creen que Jesús fuera chino, que no creen que Jesús fuera negro, que no creen que Jesús fuera tal, sino que era de la raza de los judíos. Y eso era más que evidente. Ahí nos quedamos jóvenes, nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día, no se olviden de colocar la asistencia al final. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, Lito, buen día. Buen día. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Muy cierto, Eduardo. Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo.